Bienvenidos a Suru Audionovelas. Ninguna de las obras que subo me pertenece. Todos los derechos son de sus respectivos creadores. El enlace a la historia original y al autor está en la descripción. Sin más que comentar, disfruta de la novela. Por cierto, gente, comenten si se me olvidó mutear el Gampla de fondo. Y no se olviden de darle like y suscribirse al canal para que le llegue a más gente. Ahora sí, sin más que decir, el fanfic. Capítulo 171. Kazimo vs Kazuma. En la azotea de un edificio de oficinas, Kazuma recuperó el aliento tras un breve aturdimiento y miró sorprendido al hombre que estaba abajo. No había duda alguna, reconoció a Kazimo al instante. ¿Qué está pasando?, se preguntó. ¿Por qué Kazimo ha venido aquí por voluntad propia? ¿Y a su lado, un panda? La situación se volvía cada vez más impredecible, pero pronto Kazuma cambió de opinión. No es mejor así, pensó. De esta manera me ahorro 100 puntos. Además, ese gran pez llamado Kazimo había venido a buscarlo él mismo. Abajo, Panda se mantenía con las manos en la cintura y su prominente barriga destacaba mientras alardeaba con entusiasmo de los logros de Kazuma. No tuvo que mover un dedo en el camino. Ni siquiera un espíritu maldito de primer grado, o incluso uno especial, había sobrevivido a los ataques de Kazimo. Este guardaespaldas gratuito era una verdadera joya. Sin embargo, Panda estaba un poco preocupado. El poder de Kazimo era demasiado abrumador. ¿Podrá Kazuma realmente ganar?, se preguntaba. Si no, ¿significaría que he caído en una trampa? Kazimo avanzaba con su bastón, la mirada afilada e irritada, siguiéndolo. En ese momento se sintió extraño, casi incómodo. ¿Estoy siendo manipulado por un animal? Aún no había encontrado a su oponente y ya había gastado 100 puntos. Puntos que había conseguido matando a decenas de personas. Pero luego razonó que nada de eso importaba. Mientras pudiera encontrar a Kazuma, derrotarlo y tomar todos sus puntos, luego podría usarlos para rastrear lentamente a su cuna. Oye, ¿dónde está Kazuma?, se preguntó mientras liberaba toda su aura. ¿Por qué no la ha sentido todavía? De repente, sintió una mirada fría y penetrante tras él y un escalofrío recorrió su cuerpo. Justo cuando Panda estaba a punto de seguir presumiendo, una voz fuerte lo cortó en seco. ¡Cállate! Kazimo se detuvo en seco y miró hacia arriba, con la emoción creciendo en su pecho. En el tejado del alto edificio apareció una figura solitaria, fuerte. Absolutamente fuerte. Con solo cruzar miradas, Kazimo comprendió al instante. Aunque la otra persona no liberaba energía maldita, no podía confundirse con esa presencia. Sus miradas se encontraron, una desde arriba, otra desde abajo. A pesar de la distancia, sus espíritus de lucha chocaron. Panda también miró hacia arriba, curioso y con los ojos brillando. Kazuma. Los labios de Kazimo se curvaron en una sonrisa. ¿Así que ese es Kazuma? Parece que no fue en vano venir hasta aquí. Dio un paso adelante, levantó su bastón del hombro y lo apuntó provocativamente hacia Kazuma. Con voz temblorosa de emoción exclamó: «Baja y pelea conmigo». Zumbido. Para sorpresa de Kazimo, el cuerpo de Kazuma se retorció de repente y fue absorbido por un vórtice negro. Se escapó. TSK, cobarde. Antes de que pudiera acabar la frase, auge. Una patada poderosa impactó el abdomen de Kazimo. Sus ojos se abrieron en shock mientras salía volando hacia atrás. Cuando desde el aire, Kazimo volvió a mirar hacia la azotea. En solo un instante Kazuma se movió de ahí a detrás de mí. ¿Fue ese vórtice? Kazuma sonrió mirando a Kazimo en el aire. ¿Nadie te enseñó que es de mala educación señalar a la gente con un palo? Luego giró y miró a Panda, que estaba al acecho tras él. Dime, ¿cómo te relacionaste con él? Panda se rascó la cabeza torpemente y comenzó a explicar con una sonrisa. Oh, así que eres un fanático de las batallas, asintió Kazuma, fingiendo comprensión. Panda se inclinó y susurró con picardía. Este tipo es un objetivo gordo y jugoso, tiene un montón de puntos. Gasté 100 puntos sin dudar. Arriesgué mi vida para traerlo aquí. Es fuerte, claro, pero definitivamente no puede vencerte. Resulta que este Panda es un blablador bastante mañoso. En la historia original, Panda luchó con Kazimo hasta la muerte y solo le quedó la cabeza. Ahora, lo engañó para que fuera un guardaespaldas gratuito. Pero está bien, traer a Kazimo aquí le ahorró a Kazuma 100 puntos. De repente, un relámpago púrpura cruzó el cielo. Panda, escondido, asomó la cabeza y gritó: «Cuidado, vamos». Kazimo apareció instantáneamente detrás de Kazuma. Su bastón electrificado crepitó mientras se dirigía directo a la frente de Kazuma. Zumbido. El bastón cayó como una tormenta, seguido de un rayo. Pero Kazimo se quedó perplejo. Su bastón atravesó el cuerpo de Kazuma sin tocarlo, golpeando solo el suelo.
Auge. La fuerza del impacto dejó un cráter profundo y los rayos chamuscaron la tierra. Sin dudar, Casimo se giró y lanzó un puñetazo poderoso. Estallido. Su puño golpeó con fuerza el abdomen de Kazuma. A lo lejos, Panda se estremeció. ¡Qué instintos de lucha tan aterradores! Aunque falló el primer golpe, Casimo predijo el contraataque de Kazuma. ¿Cuántas batallas habría librado este hombre? ¿Realmente Kazuma podría manejar esto? Casimo aprovechó para aplastar a Kazuma contra la pared con una sonrisa feroz. Eres hábil, claro, pero nadie tiene instintos de lucha comparables a los míos. Casimo. Sí, sí, se oyó una voz. Los ojos de Casimo se abrieron de repente. Desde que dio ese puñetazo, Kazuma permaneció en silencio. Pero esa voz. Auge. Una niebla blanca brotó de la figura inmovilizada de Kazuma. Ante los ojos sorprendidos de Casimo, el Kazuma frente a él se transformó en un tronco de madera. Una técnica de sustitución. ¿Intentas gastarme bromas? Sal de aquí. Aunque frustrado, Casimo no bajó la guardia. Escaneó su alrededor velozmente, bloqueando todos los posibles ángulos de ataque. Incluso en la ira, sus instintos de combate se mantenían afilados. Pero hasta el más fuerte puede sorprenderse. Zumbido. Un vórtice apareció de la nada y un Rasengan se precipitó hacia él. ¿Qué? La luz cegadora obligó a Casimo a entrecerrar los ojos. Una fuerza abrumadora lo golpeó desde atrás. Sintiendo el impacto, Casimo canalizó toda su energía maldita para defenderse. Auge. Como una cometa sin cuerda, salió disparado hacia adelante. Los edificios se derrumbaron como fichas de dominó. Hormigón y acero se hicieron añicos bajo la explosión. Cuando el polvo se asentó, solo quedó un enorme cráter. Kazuma salió del vórtice, aplaudió y sonrió. No está mal. De hecho, logró golpear a uno de mis innumerables sustitutos. Capítulo 172. Técnica de clones de sombra múltiples. La escena también fue observada por Panda, quien se escondía en una esquina. Rabieta. Suspiró aliviado. ¿Qué demonios? Resultó ser falso. No me preocupaba por nada, pero, ¿no es demasiado escandalosa la técnica de sustitución de Kazuma? Era imposible saber en qué momento usó ese truco, y no solo había engañado a Casimo, él mismo también había sido engañado. De repente, unas manos grandes le dieron una palmada en la espalda, asustándolo. Al voltear, vio a un viejo conocido, Yuta. Yuta, ¿por qué sigues caminando en silencio como antes? Preguntó Panda. ¿Qué te pasó en África? ¿Tienes ojeras? Ante la queja, la expresión de Yuta se congeló un poco y sonrió torpemente. Lo siento, Panda. La batalla aquí parece que favorece a Kazuma. Bueno, tú también deberías haber sentido la fuerza aterradora de ese tipo, ¿verdad? Me pregunto de dónde salió, respondió Panda. Yuta miró hacia las ruinas derrumbadas frente a ellos, con una mirada profunda y voz grave. Casimo, el hechicero más fuerte de hace 400 años, nunca perdió una batalla en su vida. Está en desventaja, seguro tiene muchas cartas aún por jugar. Kazuma no debe bajar la guardia. Al escuchar esto, los ojos de Panda se abrieron de par en par. ¿Cómo puede ese tipo ser tan importante? ¿En verdad era el más fuerte hace 400 años? No era de extrañar que Kazuma estuviera en apuros. Incluso contra un hechicero de grado especial, la batalla no debería ser tan unilateral. De repente, Yuta frunció el ceño y susurró. Se ha ido. El humo y el polvo en las ruinas se disiparon, pero Casimo ya no estaba. Kazuma entrecerró los ojos ligeramente. Después de todo, Casimo era el hechicero más fuerte de su época. No era fácil derrotarlo. En la historia original, Casimo había quedado como un payaso al desafiar a Sukuna, la bestia mítica ámbar que había contenido toda su vida no había hecho gran cosa ante Sukuna. Tras un breve intercambio, un corte en forma de telaraña lo mató. Pero eso fue enfrentando a Sukuna en su mejor momento. Cualquiera que soportara 2 movimientos contra Sukuna era considerado un luchador de primer nivel. Lo más aterrador de este fanático de la batalla era que ni siquiera necesitaba usar su dominio. Todos sus ataques normales tenían el efecto garantizado de un dominio, acompañados de rayos aterradores. Justo cuando Kazuma reflexionaba, un ataque de rayo comprimido atravesó el aire y llegó frente a él. Y detrás de Kazuma apareció la sonrisa feroz y enloquecida de Casimo. Yuta y Panda se sobresaltaron a la vez. Este tipo realmente pasó por alto nuestra vigilancia y apareció detrás de Kazuma. Pero nada de esto se le escapó a Kazuma. Los ojos de Casimo brillaron, y con tono emocionado dijo: Te atacaré por ambos lados, veamos cómo lo esquivas. Al terminar, Kazuma movió ligeramente los ojos y un vórtice negro apareció frente a él. El rayo,
poderoso como para atravesar el aire, fue absorbido sin dejar rastro. Kazimo quedó sorprendido y furioso. Ya había llegado hasta Kazuma y lanzó un ataque sin titubear. Los golpes cayeron como una tormenta violenta. Kazuma no se quedó atrás. Activó las 8 puertas internas y se lanzó a un feroz duelo físico. ¡Ban! 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 Vientos huracanados soplaban a su alrededor y las fluctuaciones de su energía maldita dejaron profundas cicatrices en el suelo. En un abrir y cerrar de ojos, habían intercambiado cientos de movimientos. Kazimo se alarmaba cada vez más. Al principio creyó que Kazuma solo dominaba técnicas malditas, pero en este choque directo, la destreza física de Kazuma era igual o superior. Incluso sentía que estaba siendo reprimido, como si Kazuma ni siquiera hubiera usado toda su fuerza. Hace 400 años, Kazimo podía dominar a todos solo con combate cuerpo a cuerpo, incluso sin su técnica del rayo. Pensando en esto, un espíritu de lucha sin precedentes se encendió en sus ojos. Soy Kazimo. Nunca fui derrotado hace 400 años. Ahora, espero con ansias esto, exclamó. Usa toda tu fuerza para satisfacerme. Los labios de Kazuma se curvaron levemente. ¿Satisfacerte? Dicho eso, de repente dejó de atacar. Se apartó y comenzó a formar sellos manuales bajo la mirada expectante de Kazimo. A lo lejos, Panda, desde las sombras, se puso de pie. Se erizó el pelaje y gritó emocionado. Está formando sellos manuales. Kazuma se está poniendo serio. Yuta abrió los ojos con anticipación. Kazuma, ¿qué técnica ocultas que nunca hemos visto? Al segundo siguiente, la voz de Kazuma resonó con calma. Técnica de clones de sombra múltiples. Ban. 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 Incontables Kazumas aparecieron a su alrededor. Desde unos pocos cientos al principio, hasta miles en cuestión de momentos. Pronto, el campo de batalla quedó completamente inundado por los clones. Por un momento, todos quedaron en shock. Panda, atónito, apenas podía cerrar la boca. Mirando el mar de Kazumas, murmuró incrédulo. ¿Qué clase de técnica es esta? Todas esas técnicas ridículas. ¿Kazuma realmente las creó todas? Panda estaba tan envidioso que casi babeaba. Su determinación de convertirse en discípulo se fortaleció aún más. Si pudiera aprender siquiera una técnica de Kazuma, dominaría hasta debajo del nivel de grado especial. Había visto técnicas de clonación antes, pero esto era un ejército. Un mar de clones. El corazón de Yuta también se conmovió. ¿Cómo pudo crear tantos clones en un instante? Eso significaba que las reservas de energía maldita de Kazuma eran enormes. Quizás incluso, Yuta sacudió la cabeza, sin querer imaginar más. Cada vez que Kazuma peleaba, lo sorprendía con algo nuevo. Tenía que encontrar la manera de copiar esta técnica. Sus ojos brillaron con curiosidad. Frente a tantos clones, ¿cómo responderá Kazimo? En el campo de batalla, Kazimo miró fijamente la densa multitud de Kazumas y tragó saliva. En ese momento, estaba completamente rodeado. Maldita sea. ¿Qué clase de Jujutsu usa este tipo? Con tantos clones, ¿cuánto tardaría en eliminarlos uno a uno? No, tranquilo. Crear tantos clones a la vez debía significar que no podía concentrarse en los detalles. Mientras observe con atención, podré encontrar al verdadero. Pero al segundo siguiente, ese plan se vino abajo. Ya que deseas tanto derrotar a un enemigo, te satisfaré. La voz de Kazuma resonó por todo el campo. Miles de Kazumas hablaron a la vez, con las mismas voces y expresiones. Era imposible saber cuál era el verdadero. Kazimo disparó un rayo desesperado. ¡Ban! 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 3 clones estallaron en niebla blanca. ¡Maldita sea! ¿Qué es esto? Si tienes agallas, muéstrate y enfréntame. Kazimo entraba en pánico. Cuanto más ansioso estaba, más difícil le resultaba encontrar al verdadero Kazuma. Capítulo 173. Clon de madera. En el rincón más alejado, Panda le daba un masaje a Kazuma. Sin dudas, era mucho más seguro quedarse junto a él. ¿Quién hubiera imaginado que, en medio del campo de batalla, Kazuma estaría tan tranquilo, casi como un espectador más disfrutando del espectáculo? Panda casi olvidó que aquel lugar era un infierno de destrucción, donde las batallas a muerte eran constantes. Incluso el serio Yuta no pudo evitar sonreír ante la extraña escena. Kazimo, probablemente, ni en sus sueños más locos habría imaginado que el verdadero Kazuma estuviera recibiendo un masaje mientras observaba la pelea desde lejos. El guerrero más temido, que había matado a innumerables rivales, estaba siendo manipulado por Kazuma. Sus golpes mortales, capaces de acabar vidas con facilidad, caían ahora como si dieran contra algodón, sin causar daño decisivo.
La técnica de crear clones resultaba realmente envidiable. Solo pensalo. Un clon podía recoger comida para llevar, lidiar con superiores molestos o incluso preparar el desayuno para Rika. Era un cambio radical, no solo en batalla sino en la vida diaria. Kazuma no sabía lo que Yuta y Panda estaban pensando. Mientras observaba a Kasimo luchar contra sus múltiples clones, esbozó una sonrisa. La técnica de clones de sombras múltiples demostraba ser increíblemente efectiva, especialmente contra alguien como Kasimo, fuerte pero dependiente de ataques a un solo objetivo. Para quienes carecían de dominio o ataques a gran escala, era el contraataque perfecto. Con un simple pensamiento, su ejército de clones invadió a Kasimo una vez más. El campo de batalla se volvió un caos absoluto. Al principio, Kasimo se mantuvo firme, orgulloso como un dios de la guerra. Pero mientras el tiempo pasaba, los incansables clones, sin miedo a la muerte ni vacilación, continuaron avanzando. Pronto, Kasimo se vio acorralado. Los ataques llegaban desde todos lados, en ángulos inesperados. Su cuerpo estaba cubierto de heridas. Jadeaba con dificultad, su pecho subía y bajaba rápidamente. Sus ojos ardían de rabia mientras contemplaba al ejército que lo rodeaba. ¿Dónde está el cuerpo real? ¿Dónde está el verdadero Kazuma? Había dejado intencionadamente sus puntos débiles expuestos para intentar atraerlo, pero Kazuma nunca había caído en la trampa. Era fuerte, no solo en poder, sino también en mente, mucho más allá de cualquier rival al que se hubiera enfrentado antes. Cuanto más lo pensaba, más furioso se ponía. A este ritmo, pronto estaría exhausto. Tenía opciones para liberarse, pero se negaba a usarlas. Bestia mítica ámbar, una carta que solo puede usarse una vez en la vida, murmuró para sí. La había guardado 400 años para la pelea contra Sukuna, pero una duda empezó a germinar en su mente. ¿Quién es más fuerte, Kazuma o Sukuna? Entrégame tus puntos y te perdonaré la vida, exigió una voz. De repente, los clones dejaron de atacar. Kasimo se quedó paralizado. No era la petición de sus puntos lo que lo desconcertaba. Su agudo instinto detectó el origen de la voz. A través de un pequeño espacio, vio a 3 figuras sentadas en la esquina, 2 humanos y un panda. Panda, tan satisfecho como siempre, observaba divertido. Pero lo que encendió la furia de Kasimo fue Kazuma. No había duda, ese era el verdadero cuerpo. Lo había estado observando todo el tiempo. Mientras Kasimo luchaba desesperado, Kazuma ni siquiera había estado entre los clones. Solo había sido un payaso para su entretenimiento. La comprensión lo golpeó como un camión. Las venas de su frente se hincharon y la ira estalló. ¡Maldita sea! ¡Bastardo! Te haré pedazos. Su rostro se retorció de furia, su compostura se desmoronó. Su mirada ardía mientras se desplazaba entre Kazuma, Panda y Yuta, llena de venganza. Los recordaré a los 3. Si alguna vez tengo la oportunidad. Yuta parpadeó confundido, señalándose a sí mismo. ¿Por qué estoy incluido en esto? Yuta estaba conteniendo la risa, pero si Kasimo buscaba pelea, Yuta no se echaría atrás. Kazuma estaba a punto de responder cuando Kasimo rompió en una carcajada loca. ¿Qué demonios? ¿Lo había enojado tanto que perdió el control? Ja ja ja. Debes ser de la preparatoria Jujutsu, ¿eh? ¿Querés mis puntos? No te los daré. Prefiero dárselos a ese maldito desgraciado antes que a vos. Invocando un pequeño insecto dorado, Kasimo se preparó para transferir sus puntos. Si no podía vencer a Kazuma, al menos arruinaría su plan. Quizás, solo quizás, eso atraería a alguien más y le daría la oportunidad perfecta para un contraataque. No se había convertido en el más fuerte en 400 años por ser imprudente. La risa enloquecida era parte del acto. Entonces, una mano firme atrapó su muñeca. La voz de Kazuma susurró en su oído. Has llegado a un callejón sin salida. Kasimo sonrió con malicia. ¿En serio? Morí. Un chisporroteo explotó. Una violenta oleada de relámpagos lanzó a Kazuma contra el suelo. ¡Ja! La experiencia siempre gana. Kasimo se burló, con una sonrisa que se extendía de oreja a oreja. La satisfacción de la venganza era dulce. ¡Ban! 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 Sus puños caían sobre Kazuma como una tormenta implacable, mientras relámpagos morados iluminaban el cielo. En el rincón más alejado, Panda parpadeó. ¿Simplemente empezó a golpear a otro falso? ¿No era el más fuerte hace 400 años? ¿Le falla la vista? 2 veces ya le habían engañado con la técnica de sustitución. Incluso una anciana cruzando la calle tendría más conciencia. Panda se quejó en silencio, pero Yuta, siempre atento, notó algo diferente. Su mirada se agudizó mientras observaba el campo de batalla. Este clon no era como los anteriores.
Un clon común ya debería haber desaparecido bajo los ataques de Casimo, pero este se mantenía. No solo era más fuerte, sino que tenía una presencia casi idéntica. Incluso la energía maldita que emitía era indistinguible de la de Kazuma. Si él estuviera en el lugar de Casimo, también habría caído en el engaño. ¡Qué habilidad tan aterradora! Yuji había mencionado que Kazuma poseía un genjutsu llamado Tsukuyomi. ¿Podría esto afectar a alguien tan poderoso como Gojo? La admiración de Yuta por Kazuma seguía creciendo. La visión de Kazuma era demasiado aguda. Incluso en la risa fingida de Casimo había detectado el engaño. Para ser precavido, había usado el clon de madera, una versión superior del clon de sombra estándar. A diferencia de un clon normal, el clon de madera tenía más poder y era casi indistinguible del original. Kazuma sonrió. Mientras observaba a Casimo golpear a su falsificación, levantó un solo dedo. Quebrar. Con un sonido nítido, todos los clones en el campo de batalla desaparecieron en humo blanco, incluido el que Casimo había estado atacando. Casimo quedó mirando incrédulo. Capítulo 174. 3 Tsukuyomis. ¿Cómo es posible? ¿Otra falsificación? Casimo quedó paralizado mirando el suelo vacío, incrédulo. Aún no podía comprender cómo lo habían engañado. Todo en ese ser, su presencia, su energía maldita, se sentía diferente a cualquier clon anterior. ¿Cómo podría ser falso? A lo lejos, Kazuma observaba la lucha de Casimo y no pudo evitar soltar una risa. El destino tenía un sentido del humor extraño. En la historia original, Casimo fue engañado por Akari y vencido por una curación infinita. Ahora, gracias a Panda, había buscado a Kazuma, solo para caer en la misma trampa, confundido por una técnica de clonación. Los fanáticos de la batalla eran realmente persistentes. Con un rugido, Casimo se transformó en un relámpago y cerró la distancia al instante. Su ataque atravesó el cuerpo de Kazuma sin resistencia ni impacto. Los ojos de Casimo se abrieron con incredulidad mientras miraba su mano. Pasé de nuevo por ahí. Una idea comenzó a formarse en su mente. Cada vez que atacaba, Kazuma no respondía. ¿Acaso esta técnica maldita requería completa pasividad? ¿Perdería Kazuma ese estado invencible si contraatacaba? Una sonrisa fría apareció en el rostro de Casimo. Toda técnica maldita tiene un defecto. Cuando descubro su mecanismo, pierde toda amenaza. Pero justo entonces, Kazuma desapareció. El vórtice alrededor de Casimo parpadeó erráticamente. Casimo desató una violenta oleada de rayos hacia el centro. Salid. Dejad de jugar. De repente, un remolino apareció delante de él y Kazuma emergió, acercándose. Casimo entrecerró los ojos y sonrió con desprecio. ¿Sigues con ese truco? Me engañaste 2 veces. ¿Crees que caeré una tercera? Déjame adivinar. ¿Dónde está tu verdadero cuerpo? Seguro que ese clon era solo una distracción y el verdadero Kazuma esperaba en las sombras el momento perfecto para atacar. Pero entonces, oscuridad. Los dedos de Kazuma se curvaron en una garra y atraparon la cabeza de Casimo con firmeza. Desafortunadamente, esta vez es real, dijo Kazuma. Desde la barrera, Panda rió disimuladamente. Felicidades. Otra vez elegiste al tipo equivocado. Las pupilas de Casimo se encogieron. ¿Qué? Este es real. ¿Por qué? ¿Por qué tenía que ser real esta vez? Me engañaron otra vez. Un rayo crepitó en su palma mientras luchaba, pero Kazuma le dio una palmadita en la cabeza. ¿Sigues enfadado, hermano? Antes de que pudiera reaccionar, Kazuma apretó su agarre y atrajo a Casimo hacia la dimensión Kamui. Cuando desaparecieron en el vórtice, Yuta se levantó de golpe, atónito. ¿Es esto siquiera posible? ¿Es esto un dominio? ¿Realmente puede atraer a un enemigo hacia el vórtice? Panda, igual de confundido, se rascó la cabeza. Al principio estaba preocupado. Casimo era el más fuerte de hace 400 años. ¿Le costaría ganar a Kazuma? Pero el resultado fue totalmente inesperado. Ni siquiera fue una pelea, como si un adulto golpeara a un niño pequeño. Casimo ni siquiera tocó el cuerpo real de Kazuma, solo destruyó clones. De cualquier forma, el resultado fue claro. Casimo fue arrastrado hacia el misterioso vórtice, y gracias a Panda, Kazuma disfrutó de una victoria fácil. Por lo tanto, Panda igual a Kazuma. Redondeando. 3. Zumbido. Apareció un vórtice y Kazuma salió aplaudiendo casualmente. Yuta y Panda se apresuraron a su lado, observando el vórtice negro que giraba detrás. ¿Cuál es la situación? ¿Dónde está Casimo? Al menos deberían dejar su cuerpo, ¿no? Panda hizo crujir los nudillos, listo para pelear. Ese maldito ya le había dado una paliza. Ahora le tocaría vengarse. Kazuma agitó la mano y, golpe, Casimo cayó desplomado,
pálido. 2. Se agarró la garganta, sintió arcadas y vomitó ácido gástrico. Su pecho se agitaba mientras respiraba con desesperación. Yuta y Panda se miraron, sus bocas apretadas. ¿Qué acaba de pasar? En menos de un minuto, ¿Kazimo quedó así? ¿Qué diablos hizo Kazuma? Yuta no entendía. Panda, todavía desconfiado, se inclinó y susurró. Apuesto a que Kazuma lo golpeó con Tsukuyomi varias veces. Si no, no estaría así. Tsukuyomi. La expresión de Yuta se congeló. Había oído ese nombre antes. ¿Qué clase de técnica maldita era? ¿Tan aterradora como decían? Panda sonrió. ¿Quieres probarla? Kazuma podría demostrártela en persona. Yuta dijo. Mejor olvidémoslo. Kazuma, viendo la charla, se quedó sin palabras. No esperaba que Panda la entendiera tan bien, porque en verdad, había usado Tsukuyomi en Kazimo. 3 veces, de hecho. Kazimo soportó 3 Tsukuyomi seguidos antes de ceder sus puntos. Kazuma miró al debilitado Kazimo, aún de rodillas. ¿Te sientes obediente ahora? ¿No habría sido más fácil entregar los puntos antes? Kazimo se levantó con dificultad, incrédulo. Preguntó, ¿quién es más fuerte, tú o Sukuna? Nunca imaginó que Kazuma tuviera una carta tan aterradora. Si Tsukuyomi se hubiera usado desde el inicio, ni siquiera habría pelea. Si Sukuna fuera más fuerte que Kazuma, tal vez no tendría sentido desafiarlo. Cuando la diferencia es tan grande, ninguna habilidad puede compensar. Antes de que Kazuma respondiera, Panda intervino. Sukuna no es nada. Kazuma puede matarlo de 100 maneras diferentes. Incluso yo podría derrotarlo en minutos. Yuta se rió nervioso y se frotó la cabeza. ¿Puedes dejar de arrastrarme a tus exageraciones? Tenía confianza en su fuerza, pero nunca peleó con Sukuna. El rey de las maldiciones de hace 1000 años no debía ser tan simple. Kazimo se burló de Panda como si fuera basura. Finalmente entendió que Kazuma y Yuta eran hechiceros de primer nivel. El único que hablaba tonterías era el Panda. Quizás necesitaba verlo con sus propios ojos. Kazimo dijo, te ayudaré a encontrar a Ángel, pero si Sukuna aparece, pelearé con él. Kazuma suspiró. ¿La gente tiene tanta prisa por morir? Los ojos de Yuta brillaron. Entonces, separémonos y busquemos a Ángel. Tener a Kazimo, tan poderoso, de su lado aceleraría todo. Se acerca el día en que Gojo será revelado. Capítulo 175. Kazuma, no pongas tu confianza en Tengen. Kazuma y yo iremos a otras colonias por separado. Panda es relativamente débil, así que es más seguro que se quede con Kazimo Senpai. Las palabras contundentes de Yuta rompieron el ánimo de Panda en 1000 pedazos. ¿Qué? ¿Quiere que me quede con este asesino? Voy a ver el sol mañana. Kazimo solo observó la expresión aterrada de Panda sin decir nada. Aunque Panda se merecía una buena reprimenda, Kazuma había accedido a que él peleara primero contra Sukuna, así que no lo atacaría sin motivo. En el salón principal de las tumbas del corredor estelar, Tengen y Yuki estaban sentados juntos, discutiendo contramedidas. Yuki dijo con incredulidad, Tengen, ¿estás realmente seguro de que Kenjaku vendrá? Últimamente se sentía incómoda, y su párpado derecho no dejaba de temblar. No podía quitarse la sensación de que algo malo estaba por suceder. Tengen mantuvo la calma. Si yo fuera él, no dejaría pasar esta oportunidad. En mi estado actual, sería incapaz de resistir su técnica de manipulación espiritual maldita. Ustedes dos son los únicos capaces de enfrentarlo. Aunque su apariencia era tranquila, Tengen estaba profundamente preocupado. Solo él comprendía lo insano y peligroso que era Kenjaku. Tras milenios de acumular poder, su fuerza probablemente había alcanzado un nivel inconmensurable. Yuki frunció el ceño, cruzándose de brazos. ¿No somos suficientes Choso y yo? Después de todo, soy una de las 4 hechiceras de grado especial y mi técnica maldita es incomparable. Además, no subestimo a Choso, su linaje se remonta a las pinturas de la muerte. ¿Aún así Tengen dudaba? De repente, Tengen, quien siempre hablaba con acertijos, adoptó un tono serio y directo. Es probable que ustedes dos no alcancen para esto. El talento de Kenjaku supera cualquier imaginación. Temo que ni siquiera mi barrera podrá contenerlo. Al oír esto, la expresión de Yuki se volvió rígida. Era la primera vez que veía a Tengen tan serio y la primera vez que lo escuchaba elogiar a alguien con tal vehemencia. Eso solo confirmaba la gravedad de la situación. Ahora que la mayoría de los guerreros fuertes de Jujutsu Hug habían desaparecido, la defensa de las tumbas del corredor estelar era débil. ¿Sería el verdadero objetivo de Kenjaku en el juego de la matanza nada menos que Tengen mismo? Tengen notó el silencio de ambos y continuó. Escuchen mi plan. Una pelea 2 contra 1 no es ideal contra Kenjaku,
quien puede invocar espíritus malditos para apoyarse. Por eso debemos entender completamente su técnica. Choso, tú eres el mejor candidato para esto. Debes enfrentarte a Kenjaku con todas tus fuerzas, forzándolo a abrir su dominio. Si se atreve a expandir su dominio dentro de las tumbas del corredor estelar, yo podré destruirlo. En ese momento, Nozomi entrará en estado de agotamiento. Durante ese intervalo, con todo tu poder, podrás matarlo. Yuki reflexionó profundamente. Ella habría atacado de frente sin dudar. No importaba que tan fuerte fuera Kenjaku, confiaba en sí misma completamente. En el peor de los casos, podría intercambiar su vida usando su técnica del agujero negro de masa imaginaria, pero el plan de Tengen parecía sólido. Aunque no le gustaba su naturaleza críptica, debía admitir que Tengen era el creador del mundo del Jujutsu y un estratega excepcional. Sin embargo, Yuki miró a Choso y preguntó, si lo dejamos probar la técnica de Kenjaku, probablemente morirá, ¿verdad? Antes de que Tengen respondiera, Choso habló con decisión. Mientras pueda matar a esa bestia, haré cualquier cosa. Desde hace tiempo quería destruir a ese bastardo que jugaba con la vida de sus hermanos. Aunque no era suficientemente fuerte antes para vengarlos, ahora tenía la oportunidad. ¿Cómo podría dudar? Incluso si debía sacrificar su vida, avanzaría. Su único arrepentimiento era no poder volver a ver a su hermano menor, Yuji. Después de decidir, Choso levantó un dedo y afirmó, solo tengo una petición, yo seré quien mate a Kenjaku. Yuki sonrió con determinación. Haré todo lo posible. Tengen asintió con satisfacción y susurró, el que masacró a la gente en Shibuya ya está muerto. Si sobrevives, vivirás como el hermano de Yuji. Ahora, esperemos en silencio. Pero antes de que terminara, estallido. Las puertas fueron pateadas con fuerza. Choso y Yuki giraron la cabeza hacia la entrada. ¡Qué lugar tan asqueroso! Parece un maldito laberinto, refunfuñó Hogo al entrar, seguido por Anami y los demás. ¿Las 4 maldiciones del desastre? ¿No los había enviado Kazuma al juego de la matanza? Tengen miró a Hogo y compañía, su expresión se volvió cautelosa. Antes, como Kazuma los había invocado, la barrera no podía protegerse de ellos, pero ahora eso había cambiado. Hogo, fumando su pipa, lucía satisfecho. Ejem, ante la desesperada petición de Kazuma, accedía a transmitir un mensaje. Al oír eso, Yuki y Tengen intercambiaron miradas escépticas. ¿Kazuma suplicando? Cuando le llamaste antes, se arrastraba como perro. Nadie creía las palabras de Hogo, pero Yuki tenía curiosidad por el mensaje. Levantó una ceja y sonrió levemente. ¿Así? ¿Se lo está pasando bien en el juego de la matanza? Dime, ¿me extraña? Hogo la miró con desdén. Solo transmitiré las palabras exactas de Kazuma. Aclaró la garganta e imitó el tono de Kazuma. Yuki y Choso, no escuchen las tonterías de Tengen o morirán. Maito dio un paso adelante, riendo con malicia. Tengen, ese viejo, no sabe que el dominio de Kenjaku es abierto. Su estúpido plan no funcionará para nada. Sus palabras golpearon la sala como una bomba. Yuki se quedó paralizada. Anami murmuró en voz baja. Maldición, realmente no se contuvieron. Kazuma no hablaba así antes. ¿Dominio abierto? La expresión de Yuki cambió. ¿Podría ser cierto? Si el dominio de Kenjaku es abierto, toda la estrategia de Tengen es inútil. El mundo del Jujutsu está condenado. No era de extrañar que su párpado derecho temblara sin cesar. Capítulo 176. ¿Cuál es el plan? Si realmente se trataba de un dominio abierto, entonces su propio dominio sería suprimido. El plan de forzar a Kenjaku a usar su dominio ahora parecía totalmente ridículo, porque, tras recibir un golpe, Kenjaku, quien tiene un dominio abierto, sin duda optaría por desplegarlo de forma decisiva. Si fuera ella, haría exactamente lo mismo, aunque estuviera en desventaja. El cerebro de Yuki seguía trabajando sin pausa. Aunque en los últimos años sus batallas habían sido duras y sencillas, no la convertían en una hechicera sin mente. Un dominio abierto es único porque no tiene fronteras. Sukuna lo demostró durante el incidente de Shibuya. No es exagerado decir que es el enemigo natural de un dominio común y cerrado. En un enfrentamiento equilibrado, un dominio abierto casi siempre vence a uno cerrado. No era de extrañar que Kenjaku violara el dominio de Yuki. En ese momento, no sería Kenjaku quien quedaría atrapado en el periodo de agotamiento, sino ella. Pensar en esto hizo que Yuki comenzara a sudar frío.
En una batalla entre hechiceros de grado especial, un pequeño error puede llevar a la muerte. Y además, estar en periodo de agotamiento y sin poder usar técnicas malditas es extremadamente peligroso. Parecía que Yuki ya había previsto cómo podría morir debido al plan de Tengen. Si Tengen no puede destruir el dominio abierto, entonces, Choso, presente en ese momento, también estaba visiblemente sorprendido. Aunque desconocía que era un dominio abierto, por las expresiones de Tengen y Yuki, entendía que la situación era crítica. Choso no le teme a la muerte y se sacrificaría sin dudar por su hermano Yuji, pero eso solo tenía sentido si las premisas eran sólidas. Si Chanjan no puede hacer nada con el dominio abierto, su juego con sus vidas no tendría sentido. Jogo y algunos otros que estaban presentes notaron la preocupación en ellos y observaron con gran interés. Como una de las 4 maldiciones del desastre, Jogo había escuchado mencionar a Tengen durante su colaboración con Kenjaku. Se dice que Tengen es el fundador del mundo del Jujutsu y un profeta omnisciente, pero por lo que había visto hasta ahora, no era tan grande. Kazuma solo había pronunciado unas pocas palabras y ya casi estaba haciendo estallar las mentes de Tengen, Yuki y Choso. Oh, siempre pensé que ustedes, en la preparatoria Jujutsu, no eran tan inteligentes. Resulta que tenía razón. No es de extrañar que Kenjaku siempre los tenga de la nariz. Para decirlo sin rodeos, están dando vueltas en círculos. Ante el sarcasmo de Jogo, Tengen sintió un poco de frustración y respiró profundo. Esa sensación de estar fuera de control le resultaba muy incómoda. Algo que no había experimentado en miles de años. Jogo, ¿puedes probar lo que dices? ¿O acaso escapaste del control de Kazuma? ¿Kazuma te pidió que difundieras esto o es una conspiración tuya? Si no recuerdo mal, tú y Kenjaku fueron cómplices, ¿verdad? Jogo se burló en su interior. ¿Acaso este viejo realmente escucha lo que dice? ¿Todavía tiene el descaro de llamarlo espíritu maldito? ¿Quién es más monstruoso, él o el grupo de Jogo? Jogo deseó poder liberarse del control de Kazuma para ir a la ciudad y exterminar a esos humanos repugnantes. Un mundo solo con espíritus malditos. Pero eso era solo fantasía. En su estado Edo Tensei, sabía mejor que nadie que no había forma de escapar del control de Kazuma. Cualquier acción contraria a la voluntad de Kazuma estaba prohibida. Él, siendo una de las 4 maldiciones del desastre, estaba siendo controlado. Si no fuera una oportunidad para vencer a Kenjaku, nunca habría venido. Enojado, Jogo dijo con impaciencia, mis palabras ya te fueron transmitidas. Creas o no, no me importa. Incluso esperaba que estos tontos no confiaran en Kazuma y lucharan con un plan estúpido contra Kenjaku. Luego, sería el mejor momento para que las 4 maldiciones del desastre le dieran una lección a Kenjaku. Pero, ¿qué pasaría si todos murieran al final? ¿Y si Kazuma considera que no hicieron bien su trabajo y usa Tsukuyomi unas cuantas veces contra ellos? Ante la respuesta de Jogo, Tengen entrecerró los ojos ligeramente, como tomando una decisión, y miró a Yuki y Choso. Independientemente de si es cierto o no, debemos prestar atención a estas advertencias. No pensé en la posibilidad de que Kenjaku tuviera un dominio abierto, fue un error. Pero creo que aún es mejor seguir con el plan original. Incluso suponiendo que el dominio de Kenjaku sea abierto, confío en que puedo destruirlo. Como maestro indiscutible de técnicas de barrera en el mundo del Jujutsu, Tengen tenía total confianza en sus habilidades. Incluso si era un dominio abierto nunca visto antes, creía que podía analizarlo y desmantelarlo rápidamente. Quizás el tiempo requerido aumentara, de 10 segundos a aproximadamente 1 minuto, pero eso no sería problema para Yuki y Choso. Y lo más importante, no se puede confirmar si las palabras de Jogo y los demás son ciertas. Al escuchar a Tengen, Jogo se quedó atónito. ¿Qué? ¿4 ojos? ¿No entendiste lo que dije? ¿Aún quiere morir siguiendo el plan original después de ser advertido? ¿Teme no poder matar a Yuki? ¡Qué viejo más sospechoso y tonto! Jogo maldijo en su interior. Maito se tocó las suturas en el rostro y suspiró con impotencia. Lo que quería decir Tengen era simple, no confiaba en ellos y quería pruebas. Pero, ¿cómo conseguirlas? Sus acciones estaban estrictamente limitadas. ¿Cómo demostrar que no tenían malas intenciones? Nada de esto importaba. Por el tono de Kazuma, solo necesitaban salvar y persuadir a Yuki. La vida o muerte de Tengen no era asunto suyo. Al pensar en eso, los ojos de Maito brillaron. Parecía que Yuki confiaba más en Kazuma en este momento. En ese caso, ¿por qué no dejar que ella decida? Maito sonrió levemente y preguntó, Yuki, ¿confías en Kazuma o en Tengen? Yuki salió de sus pensamientos. Si lo que Kazuma dijo era cierto, con el plan de Tengen no había forma de ganar.
Pero si Kenjaku no tenía un dominio abierto, podrían perder la oportunidad de matarlo. ¿Debería elegir entre salvarse o matar a Kenjaku? En otras palabras, ¿entre Tengen y Kazuma? Por supuesto, confiaría en Kazuma y elegiría sobrevivir. Aunque suele estar fuera, todavía hay muchos lugares que quiere conocer y explorar. No podía aceptar morir tan rápido, pero antes de que respondiera, un fuerte rugido resonó en todas las tumbas del corredor estelar. Junto con un temblor que se sentía como un terremoto, una voz muy familiar se escuchó. Maestro Tengen, he venido a visitarte. Tu residencia está tan oculta que me costó encontrarla. Las palabras provocativas de Kenjaku llegaron a todos al instante. Tengen levantó la cabeza de golpe, perdiendo la calma que tenía. ¿La barrera fue destruida tan rápido? Durante 1000 años, los avances de Kenjaku en técnicas de barrera se habían acercado infinitamente a los suyos. Miró a Choso con determinación y dijo, sigan con el plan original. Confíen en mí. Capítulo 177. Aparece Kenjaku. Kenjaku había llegado tan de repente que no hubo tiempo para discutir planes alternativos. Tras una breve vacilación, Choso dio un paso al frente, dejando claro su pensamiento con una sola frase. Sigo defendiendo lo mismo. Mi muerte está bien, pero esa bestia, Kenjaku, debería morir. No importa el método, añadió, con resolución. Hogo, al ver a Choso pasar junto a él, entrecerró los ojos y maldijo en silencio. Estúpido. Ni él ni Anami guardaban buena opinión de Choso. En el incidente de Shibuya, su imprudencia provocó indirectamente la muerte de Anamiya. ¿Y ahora? ¿Por qué arriesga su vida por esa tontería de hermandad? ¿Qué tan ridículo puede ser? Tengen observaba a Yuki, quien lucía insegura, y con voz profunda dijo, sé que dudas, pero eso no cambia nuestro objetivo final. Aunque el dominio esté abierto, confío en que puedo destruirlo en un minuto. Podrás elegir tu estrategia libremente en la siguiente batalla. Yuki cruzó los brazos y frunció el ceño, como una niña molesta. Es solo un pequeño Kenjaku. Mira lo asustado que estás, viejo. Quizá pueda lidiar con él yo sola. Las intenciones de Tengen eran claras. Quería que ella tomara la decisión en la batalla que venía. ¿Seguir el plan de Tengen o confiar en Kazuma? Yuki ya tenía la respuesta en el corazón. Miró a las 4 maldiciones del desastre, que observaban la escena como espectadores. Oigan, ¿ya terminaron de difundir el mensaje? ¿Qué hacen todavía aquí? Regresen y ayuden a Kazuma con su trabajo. Estaba molesta por esos tipos que habían estado solo mirando desde el principio. Pero ahora que todo se había dicho, ¿por qué quedarse? ¿Quieren ayudarla a atar a Kenjaku? Eso no podía ser posible. Después de todo, Kenjaku había estado en el mismo bando que ellos. Hogo sonrió emocionado y dijo, ¿cómo puede ser tan divertido trabajar para Kazuma como vencer a Kenjaku? Yuki y Tengen se quedaron paralizados. ¿Qué acaba de decir? ¿Está tratando de unirse a ellos para acabar con Kenjaku? Al ver la emoción casi descontrolada en los rostros de Hogo y los demás, los labios de Yuki se tensaron. Esa expresión no parecía fingida, pero, pensando bien, como Kazuma los había convocado, seguro tenía maneras de obligarlos a actuar incluso contra su conciencia. Pensando en eso, Yuki no pudo evitar reírse. La tensión se alivió un poco, como se esperaba de Kenjaku. Estaba haciendo pelear a antiguos amigos entre ellos. Yuki se preguntó qué expresión tendría Kenjaku al enfrentarse a las maldiciones del desastre. ¿Y si Hogo y los demás se habían liberado del control de Kazuma? Ella nunca dudó de Kazuma. Antes, Mei Mei y otros le aseguraron que siempre podía confiar en él. Por lo tanto, esas 4 maldiciones de desastre no tenían poder para liberarse del control de Kazuma. Pero Tengen pensaba distinto. Frunció el ceño y miró a las 4 maldiciones con sus 4 ojos. ¿Ayudando a lidiar con Kenjaku? ¿En serio lo creen? Aunque la técnica maldita de Kazuma era mágica, no garantizaba que no pudiera ser descifrada. ¿Qué habría pasado si se hubieran encontrado con Kenjaku antes, durante el juego de la matanza? Sabiendo quién era Kenjaku, no era imposible que liberara el control de Kazuma. Tengen negó con la cabeza y apartó sus pensamientos. Esperaba estar exagerando, pero debía mantenerse alerta. Quién sabe, quizás lo apuñalen por la espalda en la siguiente batalla. Tumbas del corredor estelar, fuera del salón principal. Al romperse la última barrera, Kenjaku entró con calma. Mantuvo una sonrisa humilde y miró a su alrededor, suspirando. ¿Son estas las legendarias tumbas del corredor estelar? Todo blanco y vacío. No me gusta. Qué fuerte instinto asesino. Alzó una ceja y vio a un hombre parado junto a un árbol torcido, mirándolo siniestramente. Ja, soy Choso. Ha pasado mucho tiempo desde Shibuya. Te extrañé, dijo con frialdad.
En respuesta, Choso levantó la mano y un estallido de sangre roja apareció. Sin decir palabra, juntó las manos y lanzó un golpe penetrante. Una fuerte explosión resonó. La sangre condensada se lanzó como flecha directa a la frente de Kenjaku. El ataque fue tan rápido que casi no pudo verse, pero Kenjaku, calmado, inclinó la cabeza y lo esquivó con facilidad, sin mover ni un centímetro la parte inferior del cuerpo. Esto hacía pensar que, durante el incidente de Shibuya, Kenjaku había ocultado gran parte de su fuerza. Con las manos aún escondidas en las mangas, entrecerró los ojos y sonrió. ¿Así entretiene el maestro Tengen a sus invitados? En ese caso, no puedes culparme por ser grosero. Dicho esto, un enorme vórtice negro apareció detrás de Kenjaku. Rugido. Un ciempiés gigantesco con rostro humano emergió y se lanzó hacia Choso. Sus numerosas patas aplastaron el suelo. Choso, frío y calculador, se movió hacia un lado. La sangre en su mano se transformó en un sable de 100 metros que cortó al monstruo en dos. Un barranco largo quedó marcado en el suelo, y pedazos de escombros volaron por todas partes. Solo Choso podía dominar la manipulación sanguínea a ese nivel, pero Kenjaku no mostró miedo. Sonrió y pisó con gracia una losa de piedra flotante, como si surfease. Ver a ese demonio milenario capaz de enfrentarlo con calma enfureció a Choso. Debía vengar a sus hermanos muertos por culpa de este bastardo. Naturalmente, la batalla fue vista por quienes se ocultaban en las tumbas. Jogo abrió cuidadosamente la puerta del pasillo y dijo a sus acompañantes: ¿No decía Kenjaku que no era bueno peleando? Míralo ahora, esquivando ataques con facilidad. Anami resopló con frialdad. Lo que dijo Kazuma no está mal. Kenjaku nunca nos consideró compañeros, solo piezas de ajedrez que puede descartar. Maito, impaciente, quiso entrar en acción. No puedo esperar para darle una paliza. Debemos demostrarle que las 4 maldiciones del desastre no son juguetes. Capítulo 178. Choso vs Kenjaku. Mientras tanto, los rostros de Tengen y Yuki mostraban una solemnidad extrema. Yuki mantenía una calma superficial, pero en su interior analizaba cuidadosamente la situación. Estimaba que la fuerza de Choso estaba en el nivel más alto incluso dentro de los hechiceros de primer grado. Si fuera ella quien enfrentara a Choso, ¿podría manejar sus ataques con la misma facilidad que Kenjaku? Aunque la pelea recién comenzaba, la diferencia de nivel entre ambos era clara y evidente. A simple vista, se notaba que estaban en ligas diferentes. Pero Tengen sabía muy bien que, por mucho poder que tuviera Choso, era imposible que derrotara a Kenjaku, no solo por la diferencia de fuerza, sino también porque Choso era producto de una pintura de la muerte. La maldición de la muerte del útero había sido creada por Kenjaku mismo. Por eso, la técnica de manipulación de sangre de Choso era fácil de anticipar para Kenjaku. Desde un inicio, Tengen había decidido usar y hasta sacrificar a Choso con un fin: forzar a Kenjaku a emplear técnicas distintas a las de Geto Suguru. El límite de la técnica de manipulación de sangre sigue ahí. Choso, presiona un poco más, ordenó Tengen, mientras miraba a las 4 maldiciones del desastre, que observaban con gran interés. Auge. El ataque de Choso sacudió las tumbas del corredor estelar. Kenjaku esquivó con calma y esbozó una sonrisa. Pensándolo bien, debería considerarte mi hijo, ¿no crees? Eran palabras suaves, pero para Choso sonaron duras como cuchillas. ¿Padre?, replicó Choso con ira, sus ojos inyectados en sangre. ¿Cómo puede alguien como tú, que juega con la vida de mis hermanos, llamarse padre? Kenjaku extendió las manos con indiferencia y respondió con frialdad. De las 9 pinturas de la muerte, excepto Yuji, el resto son experimentos fallidos que abandoné. Tú y los demás solo son basura que Tengen guarda ridículamente en las tumbas del corredor estelar. Parece que no asimilar un recipiente de plasma astral durante tanto tiempo no solo ha mermado tu fuerza, sino también tu inteligencia. Sin decir más, Choso lanzó una serie de ataques sanguíneos hacia Kenjaku. Zumbido. Flechas de sangre atravesaron el aire. Sin embargo, Kenjaku esquivó con facilidad y continuó bloqueando los ataques de Choso sin dificultad. Había heredado perfectamente la fuerza que Geto Suguru tenía en vida y la había superado, y sus otras habilidades aún permanecían ocultas. Eres demasiado débil. Deja que Tengen salga a pelear conmigo, dijo con frialdad. De repente, innumerables tentáculos retorcidos surgieron de detrás de Kenjaku, transformándose bajo su control en rostros humanos grotescos. Choso calmó su humor, esto era justo lo que quería ver. Aunque no sabía qué decisión tomaría Yuki, consideraba que forzar a Kenjaku a usar nuevas técnicas sería ventajoso para ella, aumentando sus posibilidades de victoria. Con un poderoso golpe al suelo, Choso rugió. Vamos. Un viejo monstruo que ha vivido 1000 años,
solo puede confiar en espíritus malditos para pelear. La gota de sangre comprimida que había preparado salió disparada. Supernova. Auge. La explosión convirtió los tentáculos en polvo, pero Kenjaku no se inmutó y usó la cortina de sangre creada por la explosión para deslizarse silenciosamente al costado de Choso. Estallido. Un codazo impactó el pecho de Choso, haciéndolo perder el equilibrio. Su puño fue esquivado fácilmente. Un segundo codazo le golpeó la mejilla, dejándolo indefenso por un momento. Estallido. Un puño maldito lo lanzó por los aires, salpicando sangre. Choso clavó sus dedos en el suelo para detenerse, dejando un largo surco. Kenjaku, confiado en la victoria, sonrió triunfante y se preparaba para seguir atacando. Pero algo cambió. Choso levantó la mano lentamente, mostrando una sonrisa feroz. El presentimiento de Kenjaku lo hizo detenerse. Detrás de él apareció una bola de sangre del tamaño de una nuez. Explosión. La detonación sacudió las tumbas del corredor estelar, esparciendo sangre por doquier. Choso se limpió la comisura de la boca y exhaló aliviado. Esa bomba de tiempo era su obra maestra, creada en el fragor del momento. Había dejado una trampa para contraatacar. Incluso Kenjaku debería enfrentar problemas ahora. Sin embargo, se escuchó un aplauso desagradable. La niebla de sangre se disipó y Kenjaku apareció ileso. Delante de él estaba un espíritu maldito, con solo la mitad del cuerpo intacta tras la explosión. Con indiferencia, Kenjaku desechó la piel rota del espíritu. No está mal. Eres terco. Aprendiste trucos sucios y eres mejor que tus hermanos muertos, dijo con frialdad. Bastardo. Gritó Choso, apretando los puños. Sabía que hablaba de eso y que Chizu. Kenjaku replicó. En lugar de insultarme, deberías preocuparte por Yuji. Él es una amenaza mayor que yo. Choso rugió. ¿Tonterías? Todo esto no lo causó Yuji. Un bastardo como tú, peor que una bestia, es el verdadero origen de este desastre. Otra flecha de sangre cortó el aire. Kenjaku suspiró con fastidio, como si fuera una gran injusticia. Esta vez, no esquivó, sino que apagó la flecha con sus 5 dedos. Tu habilidad para perforar sangre es poderosa, pero para mí es solo un juego de niños. Ni siquiera siento dolor. Choso ignoró las palabras y continuó recuperándose, pero de repente notó que sus pies estaban atrapados por un espíritu maldito 100 pies. Había subestimado la astucia de Kenjaku, quien aprovechó que Choso estaba distraído para liberar al 100 pies del suelo. Cada palabra de Kenjaku era como un golpe al corazón. Su peligro no era solo su poder, sino su estrategia y planificación. Antes de que Choso pudiera liberarse, un puño de Kenjaku impactó con fuerza en su rostro. El golpe deformó horriblemente su cara. Choso cayó desmayado. Kenjaku, mirando la puerta a un lado, se burló. Tengen, has vivido 1000 años, ¿y mandas basura como esta para ponerme a prueba? Con esta fuerza no me obligas a usar técnicas de alto nivel. Mis puños son suficiente regalo para ti. Con Gojo sellado y Kazuma atrapado en el juego de la matanza, no hay amenaza mayor para mí. Aunque Kazuma suele interferir, el control general sigue siendo mío. La iniciativa está de mi lado. Si no me equivoco, quien espera tras esa puerta es Yuki, la última carta de Tengen. Capítulo 179. Choso renacido. En el salón principal del corredor de las tumbas de las estrellas, Hogo y los demás cerraron silenciosamente la puerta tras observar la escena. Aunque estaban muy descontentos con Kenjaku, no podían negar que lo que decía era verdad. Tengen es venerado como la existencia más importante en el mundo del Jujutsu, pero sus acciones mostraban lo contrario. Hogo, con desprecio, miró a Tengen. Obviamente, tu plan de dejar que Choso pruebe a Kenjaku ya ha sido descubierto. Choso ahora está siendo golpeado sin sentido y no se obtiene ninguna información valiosa. Yuki no pudo contenerse más. Basta. Tengo confianza para derrotar a Kenjaku. Al menos, puedo arrastrarlo conmigo. Aunque sus palabras parecían una burla dirigida a Tengen, Yuki, como miembro de la Escuela Superior de Jujutsu, también se sentía incómoda al escucharlas. Esa táctica tan cautelosa no encajaba con su personalidad audaz. Miró a Hogo y a los demás, creyendo en la habilidad de Kazuma. Si se unían, podrían tomar a Kenjaku por sorpresa. Tengen abrió lentamente los ojos y respondió con calma. Esperen un poco más. TSK. Yuki mostró cierta impaciencia. Sentía que Tengen prestaba cada vez menos atención a Choso. Para ser clara, Tengen tenía demasiado miedo a la muerte. Aunque fuera buen estratega, ¿podría realmente vencer a Kenjaku con esa mentalidad? Choso,
aunque producto de un experimento fallido, no debía subestimarse. Con fuerza de hechicero de primer grado, ya estaba entre los más poderosos del Jujutsu. Su producción de energía maldita y técnica de manipulación de sangre lo convertían en una fuerza temible. Nanami y Mei Mei eran los objetivos que los estudiantes perseguían, pero había una brecha insalvable entre un hechicero de primer grado y uno de grado especial. De regreso al campo de batalla, Choso seguía sin rendirse. Su visión borrosa comenzó a distinguir las figuras de Yuji y sus hermanos. En trance, 3 manos aparecieron tras él, inyectándole un flujo constante de poder. Una ira extrema rompió las cadenas que lo aprisionaban. Cada célula de su cuerpo vibraba con vida. Mientras fuera una pintura de la muerte, nunca podría escapar del control de Kenjaku. Pero ahora había renunciado a esa identidad. A partir de ese momento, viviría solo para su hermano. Choso saltó, condensando rápidamente una bola de sangre en forma de vórtice en su mano. A lo lejos, Kenjaku miró asombrado la figura que parecía renacer. Podía sentir que la razón de este renacer era el poder de su espíritu. Durante el incidente de Shibuya, cuando usó este cuerpo para enfrentar a Gojo, había notado una reacción incontrolable. Entonces pensó que el poder del cuerpo era más fuerte que el alma, pero ahora, Choso lo sorprendía de nuevo. Kenjaku tenía el presentimiento de que si comprendía a fondo el misterio del cuerpo y el alma, podría avanzar aún más. La sangre del Choso renacido fluía más rápido que antes. Sin embargo, Kenjaku permaneció inmóvil, indiferente. Él había vivido antes como Kamo Noritoshi y conocía bien los secretos de la técnica de manipulación de sangre. La velocidad inicial de esta técnica es la más alta. Si esquivas el primer ataque, no habrá más amenazas. Pensando esto, Kenjaku giró rápidamente y una flecha de sangre casi rozó su cuero cabelludo. En el segundo siguiente, una niebla que confundió la visión apareció alrededor. Choso supo que Kenjaku usaba un espíritu maldito. Entonces usó su habilidad de rastreo para solucionarlo. Levantó la mano y dibujó un arco en el aire. Una flecha voló alrededor del lugar y luego se disparó hacia Kenjaku en la niebla, como guiada por un sistema de navegación. ¿Aún puedes rastrearme? Incluso el calmado Kenjaku no pudo evitar suspirar ante esa escena. Por primera vez, apareció una sonrisa emocionada en su rostro, realmente revelador. ¿Sigue siendo este el experimento fallido que abandoné?, dijo eso sin detenerse. De repente, un enorme búho sin ojos se elevó en el cielo, con Kenjaku sentado sobre él. La flecha de sangre trazó un arco, atravesando el espíritu maldito del búho sin obstáculos. Sin montura, Kenjaku cayó del aire. Los ojos de Choso brillaron con determinación. Su objetivo era derribar a Kenjaku en el aire. Para eso, pidió prestado el poder de su hermano menor, Rey Alado. Al gritarlo, un par de alas formadas de sangre aparecieron en su espalda. Estallido. Cuando Kenjaku cayó, el puño de Choso ya impactaba en su rostro. Los dos comenzaron una feroz pelea física. Sus golpes eran tan veloces que dejaban imágenes residuales mareantes. Cuanto más golpeaba Kenjaku a Choso, más asustado estaba este. Pero cuanto más golpeaba Choso a Kenjaku, más emocionado parecía el adversario. Sin embargo, Kenjaku no planeaba pelear al ritmo de Choso. Esquivó los golpes y giró tras él, creando distancia. Entonces, un tentáculo gigante atacó silenciosamente. Choso condensó un escudo de sangre frente a él. ¡Boom! Una fuerte explosión tiñó el cielo de rojo. El escudo y el tentáculo se anularon mutuamente. Cuando la niebla se disipó, Kenjaku estaba sentado tranquilamente. ¿No lo entiendes?, dijo. Conozco todos tus movimientos. Además, las toxinas en tu sangre no me afectan, porque soy tu padre. Pero estas palabras no le importaron a Choso, quien solo quería vengar a su hermano. Exhaló aire viciado y dijo firme. Igual que eso, elegantemente. Zumbido. Como un ráfaga, un puño hinchado golpeó. Una voz rugió, libremente como que hechizo. La palma de su mano literalmente salió volando del brazo, un largo chorro de sangre roja la conectaba al cuerpo. Este movimiento inesperado permitió a Choso agarrar a Kenjaku por el cuello. De repente, lo cargó sobre su hombro. ¡Boom! La tierra se agrietó y los árboles se partieron. Justo cuando se mantenía firme, vio de nuevo una mano voladora. 5 dedos, como máquinas, se apretaron al cuello de Kenjaku. Kenjaku salió disparado hacia atrás sin control. Un rugido aterrador resonó en el cielo, la rabia de la venganza se encendió completamente, poderosamente como Yuji. ¡Boom! Por primera vez, Kenjaku mostró una expresión seria. Incluso al levantar la mano para bloquear, fue arrojado al suelo por aquella extraña fuerza. Un pozo enorme y profundo se abrió en la tierra. Capítulo 180. Un movimiento nuevo. Sin embargo, una calificación especial sigue siendo una calificación especial.
Kenjaku fue lanzado hacia un pozo profundo por un puñetazo, pero no sufrió daño alguno. En cambio, usó la palma de su mano para bloquear el golpe fatal de Choso. Su magnífica técnica de manipulación del espíritu maldito le permitió invocar un espíritu en el último momento, que absorbió gran parte del daño. Kenjaku se rió con sarcasmo. «Hiciste lo mejor que pudiste para atacar, ¿y esto es todo?» Choso ya esperaba no derrotar fácilmente a un hechicero de grado especial. Pero pase lo que pase, al menos debía obligar a Kenjaku a usar uno o dos movimientos. Las gotas de sangre condensadas detrás de él atacaron rápidamente a Kenjaku. Parecían 8 lanzas de araña estallando en el aire. Un espíritu maldito se adhirió a la planta del pie de Choso y Kenjaku se retiró. Mirando al persistente Choso frente a él, Kenjaku sintió un ligero dolor de cabeza. ¿Para descubrir mis técnicas estás tan desesperado? Eso no era típico de Choso, así que se podía confirmar que el temeroso era Tengen. Mientras más años tiene un anciano, más miedo le tiene a la muerte. Cuanto más confiado está Kenjaku, más teme Tengen y mayores son sus probabilidades de ganar. Además, Kenjaku ya había preparado un gran movimiento para Yuki. Nunca ha revelado el secreto de su dominio abierto a nadie. Nadie lo conoce. Esa sería su carta de triunfo para matar a Yuki. Pensando en eso, Kenjaku se emocionó. Parecía que hoy lograría una hazaña increíble, asimilar a Tengen y matar a un poderoso hechicero de grado especial. ¿Quién más podría lograr eso, salvo Sukuna? Kenjaku dejó de retroceder y miró a Choso. ¿No entiendes? Una velocidad y ataque tan brutales no pueden dañarme. ¿Y cuánto tiempo puedes mantener ese estado? La energía maldita de tu cuerpo casi se ha agotado, ¿no es así? De repente, Choso apretó los puños. Las cuentas de sangre comenzaron a rodear a Kenjaku desde todas direcciones. Esta acción repentina desconcertó a Kenjaku. Cuando vio las innumerables cuentas flotando a su alrededor, abrió los ojos con incredulidad. ¿Qué es esto? Choso sonrió. Desde el inicio de la batalla jamás intentó dañar a Kenjaku con técnicas comunes. Durante todo este tiempo, había ido dejando gotas de sangre por todas partes. Ahora, bajo su control, todas esas cuentas esparcidas se reunieron en un solo lugar. Kenjaku no tenía dónde escapar. No le quedaba otra que enfrentarlo. Supernova. Las cuentas de sangre alrededor de Kenjaku explotaron instantáneamente. ¡Boom! Una gran niebla de sangre se elevó, cubriendo completamente a Kenjaku. La fuerza hizo volar el suelo circundante en pedazos, dejando innumerables baches. Choso miró el lugar donde estaba Kenjaku. Este movimiento sin duda le causaría problemas. Pero, cuando la niebla se disipó, Kenjaku seguía de pie, ileso, sobre las piedras rotas. ¿Cómo es posible? Al ver esto, las pupilas de Choso se contraían, impotente. Este era el movimiento asesino más fuerte que había estado preparando, y sin embargo Kenjaku ni siquiera tenía un rasguño. Obviamente, en el último momento Kenjaku no invocó una maldición para bloquear el daño. ¿Pero por qué? ¿Quizá había demasiadas cuentas para controlarlas y detonarlas todas a la vez? No, no es eso. No hubo error en el golpe fatal. La única explicación era que Kenjaku usó una técnica diferente. Los grandes agujeros bajo sus pies eran prueba suficiente. Lo logró. Tengen, Yuki, ¿lo vieron? Kenjaku se limpió la sangre de la cara. La calma desapareció, reemplazada por una expresión solemne. El golpe de Choso le hizo sentir peligro. No tuvo más remedio que usar una técnica distinta a la manipulación de espíritus malditos para defenderse en el último momento. Aunque la niebla bloqueó la visión, Choso quizá no la vio. Pero no podía ocultárselo a Yuki, también hechicera de grado especial. Como sinvergüenza milenario, Kenjaku valoraba mucho la información. Una pequeña desviación en datos podía cambiar el curso de una batalla. Quería usar su dominio abierto para matar a Yuki. Nunca pensó que Choso, a quien menospreciaba, lo llevaría a ese punto, una situación que él no quería ver. La escena fue vista por varios desde el salón principal de Toons of Star Corridor. Yuki movió su cuerpo, ojos llenos de espíritu de lucha. Esto es suficiente, espera un poco más. La voz de Tengen vino por detrás. A Choso aún le quedaba algo de fuerza. Era el mejor momento para forzar a Kenjaku a usar más técnicas. Así ganamos. Ya es suficiente, lo interrumpió Yuki. No lo olvides, también soy hechicera de nivel especial. Ya no puedo contenerme más. Yuki caminó hacia la puerta. Entonces, ¿finalmente decidiste creer en las palabras de esos espíritus malditos? El tono de Tengen era solemne. Las palabras lo hicieron detenerse. Se dio la vuelta y sonrió confiada. Me equivoqué. Elegí a Kazuma. Después de eso se fue sin mirar atrás. Hogo y los demás, que miraban el programa, aprovecharon para burlarse de Tengen.
Anciano, ¿de verdad quieres exprimir hasta el último aliento a Chozo para salvar tu vida? Para decirlo claro, Kenjaku es insidioso y tú, eres un cobarde. Tengen observó las 4 maldiciones del desastre y dijo, parece que esperan ansiosos la batalla entre Yuki y Kenjaku. Si Yuki pelea ahora, será la oportunidad perfecta para apuñalarlo por la espalda. Además, no hay garantía de que esas maldiciones estén bajo el control de Kazuma. Hogo se burló. Por supuesto, hemos esperado este momento por mucho tiempo. Si Yuki no pelea, ¿cómo encontraremos la oportunidad de derrotar a Kenjaku? Maito suspiró con pose. Mi amabilidad realmente se da por sentada. Tengen dijo, será mejor que así sea, sino. Antes de que amenazara, Hogo se enojó. ¿De qué hablas? ¿Qué puedes hacer en tu forma actual? Tengo miedo de Kazuma, no de ti, Tengen. No. Yo tampoco le tengo miedo a Kazuma. Le tengo miedo a su genjutsu. Bien, Hogo, no pelees contra esta criatura. La oportunidad para derrotar a Kenjaku está cerca. Debemos aprovecharla. Cuando llegue el momento, abriré mi dominio y le daré una buena bofetada. Maito hizo gesto de ampliar su dominio, emocionado. Los ojos de Hogo brillaron. Entonces quemaré todo su cabello con fuego. Anami, tranquilo, dijo. Yo lo pincharé con un árbol gigante. Tengen,